Bueno, buen día. Vamos a hacer el día de hoy la capacitación de estilo de vida saludable. Soy la doctora Vanessa Cornejo, la médico ocupacional. Vamos a empezar primero por algunas definiciones importantes, como por ejemplo, ¿qué es la salud? ¿No? Primero, la salud es el completo estado de bienestar tanto físico, mental y social de todas las personas en general, esto es según la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud define la salud de un individuo o la divide, digamos, en varios aspectos, ¿no? Va a depender el estado de salud, por ejemplo, de un 15% del medio ambiente y o del trabajo que las personas tengan. Influye bastante en la salud. El 15% también va a depender de la herencia o la genética en sí de cada individuo. Asimismo, el 15% del servicio de salud que suela usar, porque no solamente en realidad uno debe acudir al servicio de salud cuando está mal, sino también para chequeos médicos, para controles como por ejemplo por odontología, psicología, donde uno debería acudir de manera permanente. Y sobre todo, como vemos acá, el 55% va a depender del estilo de vida de cada persona o que cada persona adopte, decida adoptar, mejor dicho. Es el porcentaje más elevado del cual va a depender la salud de cada uno, ¿no? Entonces, este estilo de vida puede ser tanto activo, es decir, saludable, activo, o sedentario, ¿no? Y eso ya es decisión de cada uno finalmente. Entonces, sabiendo esto es la salud en general, ¿no? Entonces, el estilo de vida que cada uno quiera adoptar en sí, ¿qué significa? Es el comportamiento o la actitud que desarrolla cada persona, ya sea saludable o nociva. Y obviamente el estilo de vida saludable va a ser que una manera adecuada en la que las personas se comportan respecto a exposiciones o factores nocivos que tenemos presentes todos los días de nuestra vida en realidad, ¿no? Que tenemos presentes como riesgos para la salud. Todo lo que nos rodea, y ahorita lo vamos a ver, vienen a ser factores de riesgo que pueden comprometer nuestro estilo de vida, ¿no? Va a depender nuevamente, como menciono, de nosotros definir si vamos a querer adoptar un estilo de vida saludable o no. Entonces, aquí vamos a hablar en sí del estilo de vida saludable. Primero, hay aspectos, y aquí viene a hacer un resumen en realidad de muchas cosas, o cuáles son esos factores de riesgo que tenemos día a día que nos pueden perjudicar, ¿no? O que pueden perjudicar en sí la salud. Estos aspectos, por ejemplo, el principal, como ya mencioné, es también el tema del sedentarismo o la falta de actividad física, ¿no? Ahí no vemos a una persona activa, sino sedentaria totalmente, la cual no hace ningún tipo de actividad física. Y ojo que definición de actividad física es que por lo menos hagamos alguna actividad, ya sea hasta de 20, media hora, pero por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? A eso se le considera una actividad física. Entonces, alguien que no hace en absoluto, eso viene a ser sedentario, ¿no? Viene a ser una persona sedentaria. Aquí hay falta de ejercicio, no hay movilidad para nada, ¿no? Y muchos de nosotros que podemos ser, por ejemplo, personal administrativo, que están sentados todo el día y no hacemos fuera de eso ninguna actividad, eso viene a ser un sedentarismo, ¿no? Entonces, esa es una de las principales causas de llevar un estilo de vida poco saludable. Repito, el sedentarismo primero. Después, por ejemplo, el insomnio. Aquí en el estilo de vida vamos a hablar de estos temas principales porque repercuten mucho en nuestra vida, en nuestro estilo de vida finalmente. El tema de dormir bien, ¿no?
Hay personas, ahora, acá hay que definir o hay que sí un poquito separar el tema del insomnio o la palabra en sí insomnio. Hay personas que no necesariamente padecen de insomnio. El insomnio es no poder dormir a pesar de que uno pueda estar cansado. Y mucho de eso tiene que ver con temas psicológicos, ¿no? Pero aquí relaciono más al tema de no descansar adecuadamente porque pueden tener insomnio, esa es una, que lo tienen que tratar sí con un psiquiatra inicialmente, porque sí se necesita el apoyo de algunas medicinas por un tiempo determinado, ojo, ir al trasfondo de por qué uno no puede descansar, ¿no? Otro es que pues, personas duermen muy tarde o simplemente a veces sí, pues por temas de trabajo, más estudio y eso, no nos alcanza el tiempo necesario para dormir, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene sobre todo la falta de sueño. Otro punto importante es la falta de higiene personal. Ese es otro aspecto de nuestra vida. Lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Falta de relaciones interpersonales, es decir, de tener amistades de repente o tener mayor comunicación con nuestros familiares y eso es importante en el tema de conversar las cosas, ¿no? A veces, muchas veces incluso desahogarse, es importante relacionarse también entre las personas. Otro punto muy importante es el tema de la dieta en que la dieta sea desbalanceada y actualmente pues el medio ambiente, como dije, un 15% afecta el medio ambiente y nuestro trabajo, ¿no? Y dentro del medio ambiente está el tema de la alimentación, porque lo que más nos rodea ahora es las comidas rápidas, eh, en realidad tenemos mucho más a la mano el poco saludable, ¿no? Nos ahorra de repente un poco más de tiempo, es más rico, entonces eso hace pues que nos llevemos una dieta balanceada, ¿no? Otro punto, no realizar ningún tipo de actividad de ocio o aficiones, ¿no? No distraernos, es importante también salir del área un poquito laboral o de ese aspecto laboral, porque eso conlleva, ojalá, por ejemplo, el tener el tema del estrés, ¿no? Entonces, sí es importante realizar algún tipo de actividad que nos guste como distracción. El tema de la contaminación ambiental también, bueno, que nos rodea actualmente, la contaminación afecta a nuestra salud. Un punto importantísimo que ahora se toma en cuenta es el tema del estrés. Y el estrés, bueno, jala tanto de la parte laboral como también de la parte personal. El estrés puede conllevar algún tema de enfermedades, incluso hasta enfermedad como el burnout, que es el estrés laboral. Entonces, ese es otro punto. El estrés no lo podemos evitar, o sea, todos tenemos algún punto de estrés y no lo podemos evitar. Lo que se tiene que manejar es, o lo importante aquí es cómo saber manejar el estrés. E incluso hasta para eso existen terapias, clases, muchas cosas que uno puede realizar para controlarlos, ¿no? Y por último también el tema del consumo de sustancias tóxicas. Dentro de estas sustancias tóxicas sí, pues está el tema del tabaco, el alcohol u otras drogas, ¿no? Entonces, esos son aspectos que nos rodean de manera diaria y depende de nosotros ver qué papel adoptamos, si nos vamos hacia la parte saludable o no, ¿no? Con respecto pues, a la actividad física, es totalmente beneficioso para todo. En realidad, hacer actividad física previene problemas cardiovasculares, sobre todo en el corazón, ¿no? Controla el peso, normaliza el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos. Ahí es donde, por ejemplo, uno que tiene colesterol o triglicéridos elevados, la actividad física ayuda muchísimo a mantenerlos, a controlarlos. Disminuye la ansiedad, el estrés, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto, digamos, como de terapia que ayuda muchísimo a eso. Claro está, cuando la actividad física es parte de nuestra vida, ¿no? No porque lo hagamos un día va a significar pues, que no vamos a estar con todos estos beneficios, ¿no? Aumenta la función inmune, es decir, las personas sí que hacen actividad física aumentan su sistema inmunológico, normalmente sufren de menos enfermedades.
Es un efecto protector incluso contra tumores malignos, o las personas tienen una sensación de bienestar general, ¿no? Entonces sí, es bastante beneficioso. Muy por lo contrario, el sedentarismo, pues no hay ningún tipo de actividad física. Aquí es cuando no alcanzan el mínimo necesario para mantener un estilo de vida saludable, ¿no? O la poca actividad que haga, de repente hasta solo caminar, pues no alcanza, no es lo necesario para mantenerse saludable. Con respecto a la actividad física, de no hacer nada, o sea, ser sedentario totalmente, pues disminuye la eficiencia del corazón, aquí aumenta el pulso, la presión arterial, incluso hasta el punto pues de que aquí hay mayor propensión a que las personas padezcan de hipertensión arterial en algún momento, favorece el exceso de peso, es decir, uno aumenta de peso, obviamente. Aquí con todo eso, pues propicia la mala circulación por el acúmulo pues, de grasa dentro de arterias. Ahí es donde se eleva mucho más el colesterol, el triglicérido, produce una sobrecarga emocional, incluso el estrés aumenta, disminuye la disposición al trabajo, normalmente, porque acá las personas con aumento de peso, en obesidad, digamos así, tienden a tener una menor disposición, ¿no? Están mucho más fatigados. Produce una inadecuada respiración, incluso muchas veces. Claro que esto también va a depender del tema de la obesidad o en qué grado de obesidad se encuentre, ¿no? Uno respira incluso de manera inadecuada o insuficiente. Entonces, obviamente acá vemos todos los efectos de ese sedentarismo, ¿no? El sedentarismo es el enemigo del cuerpo, ¿no? Realizar actividad física diaria, claro que es lo ideal o sería lo ideal. Mínimo, o sea, por ejemplo, hasta 30 minutos de caminata rápida y ojo para los que por ahí quieren empezar, pueden empezar simplemente caminando, pero es necesario que caminen rápido, como si lo siguieran, ¿no? Hasta 15 minutos corriendo de manera diaria sería suficiente para iniciar. 45 minutos de practicar algún tipo de deporte, por ejemplo, el fútbol, vóley. ¿Por qué no se aumenta? Porque, ojo, o sea, la actividad física lo que busca es que sea una actividad de corrido, permanente, donde la frecuencia cardíaca se mantenga durante ese tiempo igual, es decir, corriendo, nadando, bailando seguido. ¿Por qué? Porque en el fútbol muchos que pueden estar pensando, sí, yo juego fútbol una vez a la semana o 2 veces a la semana, sí, pues es mi actividad física, pero el fútbol uno, por ejemplo, corre y para. Entonces no es todos esos minutos que juega, no es de manera seguida. Por eso es que se aumenta o es necesario aumentar el tiempo de práctica de ese deporte, ¿no? A eso va, o me refiero un poco más a eso, a lo que se busca con actividad física. Y si no es diaria, como mencioné, 3 veces a la semana sería suficiente de hacer algún tipo de deporte de corrido, ¿no? Así sea, como ya mencioné, hasta media hora sería suficiente. Con respecto a la alimentación, tanto la actividad física como la alimentación son dos de los puntos más importantes dentro de un estilo de vida saludable. Entonces, aquí en la alimentación, bueno, es importante, no es hacer dieta. O sea, en realidad, muchos pueden pensar, o cuando uno empieza a comer de manera saludable, puede estar creyendo que va a hacer dieta, pero no, en realidad es que estamos comiendo como todos deberíamos comer, de manera distinta, balanceada en realidad, ¿no? Donde contenga todos los nutrientes, el aporte calórico que es necesario para las actividades que vamos a hacer en el día, ¿no? Eso es para obtener pues un estado de salud óptima. La idea es balancear las comidas y ese balance va a depender de la actividad física que nosotros hagamos en el día. Aquí viene el tema de que muchas veces nosotros consumimos mucho más de lo que realmente gastamos en el día, ¿no? Entonces, una alimentación saludable tiene que tener estas tres, digamos, estas tres estructuras de alimentos, ¿no? Primero, y dentro de lo que más debería abundar dentro de nuestro plato, por lo menos la mitad del plato, ¿no? Si este es un plato, la mitad debería estar las verduras, las frutas.
¿no? Sobre todo las verduras en un plato de almuerzo, por decirlo así, es lo que más debería haber. Diferentes colores, ir variando para obtener así las vitaminas y los minerales que en realidad necesitamos, ¿no? Aquí, dentro de las verduras, como mencioné, verduras y frutas vamos a obtener, esto es lo que muchas, ¿no? Es lo que más debería haber en el plato, aporta totalmente vitaminas, minerales, la fibra que necesitamos para nuestra digestión, color, textura en la dieta, ¿no? Todo, variar colores, variar siempre colores durante todos los días. Y aquí, por ejemplo, importante sería consumir hasta 5 porciones de verduras, entre verduras y frutas del día, de preferencia crudas y de estación, ¿no? A eso me refiero, por ejemplo, que en la mañana coman fruta, ¿no? No se hagan jugos, no siempre. ¿Por qué? Porque al hacer jugo, la fruta, lo que más suelta, eso es la glucosa que viene a hacer en nuestro cuerpo como el azúcar, ¿no? Lo pelan, etcétera, están ya quitando la fibra. Entonces, están quitando muchos componentes de la fruta. Es mejor comerla como ensalada de fruta. ¿Ya? Eso es. Ahora, esto de 5 porciones es siempre y cuando uno haga cierto aporte de actividad física, porque si no, estaría comiendo muchas más veces, pues, pero no tiene ninguna pérdida de sí las calorías que aportan, ¿no? Consumiendo siempre frutas, verduras variadas, de preferencia todos los días, uno no necesitaría ningún tipo de aporte extra de vitaminas o minerales en pastillas que muchas veces me han preguntado en realidad. Ahora, aquí otro es las leguminosas y alimentos de origen animal, por ejemplo. Esto hay que combinarlo siempre con los cereales. De aquí, en las leguminosas o de origen animal, tiene que ser poco, esa es una poca porción que tiene que ir en el plato, y de cereales, que también es necesario, donde interviene, por ejemplo, acá ya el arroz, eh, el pan, papa, suficientes, ¿no? También de la otra mitad del plato que queda, se divide en dos, en una para el alimento, sobre todo de origen animal, y el otro los cereales. En los cereales es la principal fuente sí, de energía, fundamental para el buen funcionamiento. Aquí está el maíz, el arroz, el trigo, la avena. Preferible consumir cereales integrales, incluso que eso nos aporta la fibra, ¿no? Entonces, de esto solamente tiene que estar una pequeña porción suficiente, pero tampoco no mezclar, es decir, ahí viene el tema, ¿no? Entre nuestras comidas, lamentablemente, no son para nada balanceadas. Entonces, aquí, por ejemplo, si ya consumen papa, pues ya no se ponen arroz, ¿no? Si es porción de fideo, solo fideo con el cárnico o ensalada, ¿no? Entonces, la idea es esa, es no juntar varias fuentes de, de cereales. Asimismo, en los alimentos de origen animal, esto nos va a dar el tema de las proteínas. Incluidos está el frijol, las lentejas, todo lo que es menestras, ¿no? Y incluso su consumo solo es recomendado de 1 a 2 veces por semana como máximo, ¿no? Porque también consumirlo mucho sube de peso. Estos nos van a aportar, aparte de las proteínas, la grasa que sí necesitamos, pero saludable, por lo que su consumo deberá siempre limitarse a 1/4 parte del plato incluso, ¿no? Y acá viene el tema del pescado, carne, pollo, traten de alternar siempre, no consumir carnes rojas 1 vez a la semana suficiente, pero consumir pescado, pavo, pollo, ¿no? Y ir alternando. Necesitamos todos esos aportes para tener una dieta balanceada, ¿no? Y como ya mencioné, en realidad con eso obtenemos de todos esos alimentos, como ven acá, todas las clases de vitaminas que necesitamos. O sea, no se necesita tener aportes extra de pastillas. La alimentación saludable es balance en realidad, ¿no? Tanto de calorías consumidas, tanto de alimentos y bebidas,
que se tienen que gastar, ¿no? Según nuestras funciones corporales y actividades físicas. Eso para, obviamente, también evitar el exceso de peso. Ahora, ¿cómo saber ustedes si es que están dentro del peso? Y esto es más que todo información para que sepan, pues, ¿no? ¿Cómo saber si están dentro del peso ideal? Ojo que no necesariamente este IMC, que es el índice de masa corporal, es lo más importante, porque pueden estar dentro de un peso ideal, ¿no? En un rango ideal, pero tener un porcentaje de grasa elevado. El porcentaje de grasa ya es otro índice, digamos, se saca de otra manera. Normalmente esto siempre lo ven los nutricionistas, que es ya la grasa que está pegada, pero en órganos, ¿no? De manera interna, no se ve muchas veces, no es que se vaya a observar en la barriga, en los brazos, a la grasita en sí, que uno piensa, ah, sí, estoy subido de peso, ¿no? Entonces, ojo con eso. Pero en líneas generales, por ejemplo, dentro de los exámenes médicos, lo que se observa es el índice de masa corporal. Entonces, esto determina si es que una persona tiene un peso adecuado, ¿no? Existen rangos hasta desde bajo peso, el rango normal, para que sepan, entre 10 es, ojo con esto, el promedio es de 18.5 a 24.9. Ese es el rango al que todos deberíamos llegar, ¿no? El índice de masa corporal se saca, ojo también, el peso sobre la talla al cuadrado, ¿ya? Ese es esa es la ecuación. Peso sobre la talla al cuadrado o la altura al cuadrado, lo mismo. Su rango normal al que deberíamos llegar es de 18.5 a 24.9. Ya después, a partir de 25 a 29.9 es el sobrepeso y a partir de 30 de índice de masa corporal ya viene a ser obesidad. Ya la obesidad sí se divide también en obesidad de primer grado, segundo grado y tercer grado, donde la obesidad de tercer grado ya viene a ser la obesidad mórbida, donde el índice es de 40 de índice de masa corporal, ¿no? Mórbida porque en ese punto ya pues es muy probable que las personas lleguen a desarrollar algún tipo de enfermedad crónica o ya la tenga, e incluso infartos, por ejemplo, depende, ¿no? Es ya un punto bastante elevado. Entonces, bueno, al que uno debería llegar es al punto al rango normal, ¿no? Ahora, la alimentación, bueno, eh, aquí este aumento de peso, sí por acumulación de grasa, puede predisponer, como menciono, a riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, incluso a tener como ya mencioné, las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, que es tener colesterol o triglicéridos elevados, e incluso aumenta el riesgo de padecer cáncer, cierto tipo de cáncer, ¿no? De endometrio, de mama, de colon, sobre todo que se da más en varones también. Entonces, sí, todo esto perjudica a enfermedades también posteriores que uno puede padecer. Ahora, por ejemplo, aquí, con respecto al consumo de sustancias tóxicas, que también está dentro de los factores de riesgo, el tabaquismo, sobre todo, voy a hablar, ¿no? O sea, aquí está el alcohol, el tabaco, las drogas, ¿no? Pero el tabaquismo, el cigarro, es bastante dañino. Que a veces uno lo sabe, creo que todos sabemos que daña nuestro organismo, pero no saben hasta qué magnitud, ¿no? Entonces, la composición del cigarrillo, en realidad, con un encendido, se liberan hasta 4.000 sustancias, alquitrán, cianuro, benceno, etcétera, etcétera. O sea, sustancias bastante tóxicas para nuestra salud, en realidad. No solamente es el riesgo de que aumenta, no es solamente que aumente el tema de que nos vaya a producir un cáncer, porque claro, la probabilidad aumenta, no es que necesariamente va a dar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, contrae eso a tener enfermedades, ya cuando uno es fumador por bastante tiempo, enfermedades respiratorias, ¿no? Hay una obstrucción de los bronquios que es parecido a un asmático, es decir,
llena, aumenta, inflama las paredes de los bronquios, incluso lo llena de moco, uno respira menos, ¿no? Tiene una menor capacidad pulmonar. Enfermedades cardiovasculares también, aumenta el riesgo de padecer infartos, accidentes cerebrovasculares también. Enfermedades neoplásicas, aumenta la probabilidad de tenerlas y sobre todo tener el cáncer de pulmón, de laringe, faringe, páncreas, vejiga, útero, problemas cutáneos, porque aparece, sí, con las personas fumadoras, es como que matan más rápido las células, ¿no? Entonces aparece con mucha más prematura las arrugas, ¿no? En personas jóvenes ya tienen arrugas, el tema de la piel, ¿no? El aspecto de la piel más seca, más oscura, hay una posibilidad de sufrir alopecia, es decir, pérdida de cabello. Esto es en fumadores, ¿no? Estas aparecen con mucha más frecuencia. Durante el embarazo, obviamente, es bastante riesgoso de producir abortos incluso, muchas afecciones al feto, ¿no? Que tenga muerte súbita, bajo peso al nacer, etc. Problemas en la función reproductiva, por ejemplo, en varones incluso puede producir esterilidad, el tema de consumir mucho tabaco, trastornos en la menstruación, adelantos de la menopausia, aumento de riesgo de osteoporosis, o sea, daña mucho más también a los huesos, a mucho más jóvenes que pueda producirse la osteoporosis. Si deja el tabaco, obviamente va a evitar todas esas enfermedades mencionadas, ¿no? Las enfermedades cardíacas, incluso para hacer actividad física se cansará menos, reduce la probabilidad de padecer cáncer, reduce, porque no es que vaya a evitar que vaya a dar en sí, porque muchas personas pueden decir, sí, que yo conozco a este fumador de toda su vida y nunca le dio, por ejemplo, cáncer de pulmón, ¿no? Sí, es verdad, porque no necesariamente va a dar, simplemente aumenta la probabilidad, e incluso a algunos nunca les da, ¿no? Sobre todo por el tema del cáncer, ¿no? Que es un azar, pero con respecto a todas las demás enfermedades, sí es mucho más probable. Disminuye el riesgo de hipertensión arterial, colesterol elevado también. Incluso a nivel monetario son bastante caros actualmente, el cigarrillo, hay menos gasto, ahorrarán, desaparecerá la tos matutina, que es la tos del fumador, que normalmente la tienen ya por siempre. Las dentaduras que se ponen amarillentas, se inflaman mucho más las encías, reduce el riesgo de accidentes, incluso porque a veces hay personas hasta que fuman manejando. El tema de la gastritis, el cigarrillo, por ejemplo, es bastante perjudicial para el estómago, ¿no? Aumenta el riesgo de padecer gastritis, de úlceras. Entonces, sí, obviamente todo eso disminuye, ¿no? Al dejar el tabaco, mejorará la fertilidad. El mal aliento, aspectos del cabello, bueno, la piel cambia incluso, mejorará el estado de ánimo. Son muchísimos beneficios, obviamente, se deja uno de fumar, definitivamente. El tema del sueño, ¿no? El tema del sueño adecuado que estaba mencionando. Es necesario, en realidad, el tema del sueño para que el cuerpo se recupere de la actividad diaria realizada. Actividad tanto intelectual como física. La falta de sueño sí disminuye la energía, disminuye o da más dificultad para que la persona se pueda concentrar, aumenta la tensión de la persona, incluso depresión en muchos casos, enfermedades, de padecer más enfermedades, equivocaciones, accidentes, incluyendo golpes al caerse, que es por sueño, o sea, accidentes en sí, ¿no? Disminuye bastante la concentración, o sea, finalmente, si hablamos del tema laboral, es perjudicial porque la persona no va a estar tan alerta, no va a tener la energía para realizar las cosas, entonces sí influye bastante. Un buen sueño, un sueño adecuado, pues va a mantenerlo súper alerta porque interviene el tema de las hormonas, entonces va a estar activo. Algunas recomendaciones a seguir en realidad para conciliar un sueño adecuado, ¿no?
Se recomienda, por ejemplo, no consumir café, ¿no? Nada con cafeína, café ni té, desde unas 6 horas antes de acostarse, no hacer ejercicios aeróbicos desde 2 horas antes de acostarse, o en realidad aquí más es hacer ejercicios en general. ¿Por qué? Porque si va a ser muy cerquita para dormir, entonces todavía las hormonas van a estar un poco elevadas, entonces va a tardar un poco más en conciliar el sueño. Tomar un vaso de leche o algo caliente antes de acostarse, los relaja también, una ducha caliente, por ejemplo. Es importante propiciar la oscuridad para dormir. Así no lo crean, por ejemplo, hasta no se recomienda a veces tener televisores dentro de los cuartos porque hasta ese puntito rojo que se queda prendido, una luz mínima y prendida, hace que, si bien no lo vemos con los ojos cerrados, el cerebro tiene una alerta y algo que no deja que totalmente descanse. Entonces sí, es importante propiciar la oscuridad, realizar una tarea relajante. A muchas personas les gusta leer de repente, que los ayuda a relajarse para conciliar el sueño, ¿no? Cualquier cosa que pueda ayudar a dormir, que es importante, porque es la única manera en la que el cerebro descansa, se oxigena. Es importante ese descanso justo para eso, para que el cerebro se oxigene. Si no se oxigena adecuadamente, pues uno no rinde al otro día. Con respecto a la higiene personal, también, o sea, la higiene viene a ser prácticas, comportamientos, a mantener condiciones de limpieza y aseo, ¿no? Que favorecen la salud, obviamente. Diariamente nos exponemos a todos la contaminación en sí ambiental, y mucho más dependiendo de nuestro tipo de trabajo. Entonces es importante el aseo diario. Algunas consecuencias de no tener pues una higiene adecuada: vienen enfermedades en la piel, infecciones, aparición de hongos, parásitos, incluso el tema del cáncer, dermatitis, que es la inflamación en la piel, enfermedades gastrointestinales, obviamente, por ejemplo, al no lavarse bien las manos antes de comer, después de ir al baño, enfermedades gastrointestinales o intoxicaciones, definitivamente crónicas. Bañarse después del trabajo o sudar todos los días sí permite tener nuestra piel libre de contaminantes. Entonces es importante. El uso del desodorante evita el crecimiento bacteriano también. Eh, Obviamente también ya después el tema del olor y eso, pero sobre todo ayuda a no mantener o no haber un crecimiento bacteriano. La zona genital también, obviamente, mantenerla limpia, evita enfermedades. El uso de talco en muchas personas va a depender, ¿no? Hay personas que tienden a sudar mucho más que otras, entonces si es así, en los pies, por ejemplo, usar talco para disminuir la humedad y no haya proliferación de hongos o mal olor. Entonces hay que cuidar también el cuerpo, lavarse las manos antes de comer, agua y jabón para desinfectar bien las manos, no comer con las manos, usar cubiertos, el tema de los dientes, porque acá viene esa higiene, el tema también de los dientes, después de cada comida, acudir al odontólogo, aunque sea cada 6 meses, es importante, taparse la boca. Aquí viene la higiene respiratoria, que es taparse la boca y la nariz al toser o al estornudar, incluso con el ángulo interno del codo, ¿no? Aquí es importante, eso es parte de la higiene, que es la higiene respiratoria. Entonces es importante también instruir a nuestros hijos para que se acostumbren, ¿no? Esto lo hemos visto bastante en el tema del COVID, sobre todo el lavado de manos y el taparse la boca y la nariz para estornudar o toser. Eh, bueno, todos estos puntos son importantísimos para mantener un estilo de vida saludable. Entonces, si bien de repente no lo sabía, no es solamente un tema de alimentación, no es solamente un tema de actividad física, que si bien sí son de los más importantes, no hay que descuidar el tema, ¿no? Del aseo, de tratar de dormir bien. Ya mencioné tener actividades de ocio,
el tema psicológico, importantísimo tratarlo. O sea, si ustedes ven que el estrés sobre todo les sobrepasan, no toleran, no saben qué hacer, es importante que busquen ayuda, pidan ayuda, porque ese es el estrés, jala absolutamente a todo, disminuye la función inmunológica, hace que las personas se enfermen mucho más seguido. Entonces, todo lo que nosotros podamos realizar para mantener el estilo de vida saludable es importante, ¿no? Ya saben que sin salud no podemos hacer nada, ¿no? Y estar sanos finalmente va a depender de cada uno, en el modo en el que cada uno cuida su cuerpo. Acuérdense que el estilo de vida saludable es una decisión, es la decisión que ustedes tomen a cualquiera de estos puntos que ya he mencionado, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta. Buenos días, no sé si tienen alguna consulta para la doctora. Estaré enviando el link de la evaluación al mensaje de la llamada. Listo, bueno, creo que no hay ninguna consulta. Sí, igual muchas gracias, doctora, por la capacitación de hoy. Ya nos veremos en otra oportunidad para la siguiente capacitación. Así es. Muchas gracias con todos. Que tengan buen día. Buen día igualmente, gracias.